Antes de los barcos, antes de las fábricas, antes de que su nombre se escuchara en los puertos, en los periódicos y en los salones de poder, Luis Banquero Rossi fue solamente un joven tratando de abrirse camino, un muchacho en un país difícil, un Perú donde las oportunidades no estaban repartidas por igual, donde muchos nacían con el destino casi escrito y donde salir adelante no era una frase bonita, era una pelea diaria. Pero Banquero tenía algo distinto. No tenía un imperio, no tenía una flota, no tenía fábricas respirando humo frente al océano. Pero tenía hambre, hambre de avanzar, hambre de entender, hambre de no quedarse pequeño. Mucho antes de convertirse en el magnate del mar peruano, Banquero aprendió una de las primeras leyes de todo empresario verdadero. Si no sabes vender, no sabes construir. Se inició vendiendo jabones, un producto simple, común, sin glamour, sin grandeza aparente. Pero allí, en ese oficio humilde, comenzó a formarse algo más importante que el dinero: la mirada del comerciante. Porque vender no es solo entregar un producto, vender es observar, escuchar, entender qué necesitan las personas, leer los gestos, percibir la duda, sostener una conversación, aceptar un rechazo y volver a intentarlo. Cada jabón vendido era una pequeña escuela, cada cliente era una lección, cada calle recorrida era entrenamiento. Mientras otros veían una venta pequeña, él estaba aprendiendo cómo se mueve el dinero, cómo piensan las personas, cómo nace la confianza, cómo se abre una puerta y cómo una oportunidad humilde puede convertirse en el primer peldaño de algo mucho más grande. La mayoría de los hombres desprecia los comienzos pequeños. Quieren empezar arriba, quieren el resultado sin proceso, quieren la riqueza sin aprender primero la disciplina del comercio. Pero Banquero entendió algo que muchos olvidan: los imperios no empiezan con grandeza, empiezan con movimiento, con calle, con rechazo, con observación, con trabajo. Y quizás allí nació el verdadero banquero. No en una oficina, no en una fábrica, no frente a una flota pesquera, sino en esos primeros días donde aprendió que el dinero no obedece al orgullo, obedece al valor, al servicio, a la necesidad, a la capacidad de resolver algo para otros. Años después, cuando mirara el océano peruano, ya no lo vería como un paisaje, lo vería como había aprendido a ver cada producto, cada cliente y cada oportunidad, como un mercado esperando a ser entendido. Porque antes de dominar el mar, Luis Banquero Rossi tuvo que dominar algo más difícil: su propia mentalidad. Y esa fue su primera gran lección. Un hombre que aprende a vender, aprende a mirar el mundo con ojos de oportunidad. Existen hombres que trabajan toda su vida sin ver realmente el mundo que los rodea. Y existen otros que poseen una habilidad peligrosa: detectar oportunidades invisibles. Luis Banquero Rossi comenzaba a desarrollar esa mirada. Mientras la mayoría veía rutina, trabajo y supervivencia, él observaba patrones, movimientos, necesidades, vacíos, y entendía algo que cambiaría su vida para siempre. El dinero no siempre está en lo extraordinario,
muchas veces está escondido dentro de aquello que todos consideran normal, porque mientras otros hombres caminaban frente al puerto sin detenerse, Banquero comenzaba a mirar el océano de otra manera. Los pescadores descargaban toneladas de anchoveta todos los días. Para muchos solo era otro pez más, pero para Banquero aquello parecía una puerta, una posibilidad gigantesca todavía dormida frente a las costas del Perú. Y allí aparece una de las diferencias más grandes entre un hombre común y un constructor de imperios: la capacidad de observar lo que otros ignoran, porque los visionarios rara vez descubren riqueza en lugares mágicos. La descubren en problemas, en necesidades, en recursos subestimados y en mercados mal entendidos. Mientras miles de personas repetían la misma rutina cada mañana, Luis Banquero Rossi comenzaba a hacer preguntas distintas. ¿Y si el mar peruano valía mucho más de lo que todos creían? ¿Y si aquello podía convertirse en industria? ¿Y si el Perú tenía frente a sí una riqueza capaz de cambiarlo todo? Y quizás allí nació realmente el empresario que después dominaría el océano. No el dinero, no el poder, sino en la visión. Porque antes de construir un imperio, todo gran hombre debe aprender algo fundamental: observar donde nadie está mirando. Muchos hombres esperan oportunidades perfectas, pero los visionarios hacen algo distinto. Encuentran valor donde el resto solo ve costumbre, y esa habilidad puede cambiar completamente un destino. Porque el mundo recompensa brutalmente a quienes descubren riqueza antes de que los demás comprendan que existe. Y Luis Banquero Rossi acababa de descubrir algo que el Perú todavía no entendía. El océano no era solamente paisaje, era una mina inmensa esperando al hombre correcto. A veces, las mayores fortunas del mundo nacen en un lugar que nadie está mirando. Mientras muchos empresarios competían por los mismos negocios, Luis Banquero Rossi comenzaba a obsesionarse con algo distinto: el océano. El Perú posee una de las costas más ricas del planeta, pero durante años, gran parte de aquella riqueza había permanecido dormida, invisible, subestimada, como si el país todavía no comprendiera el verdadero poder que tenía frente a sus ojos. Y allí aparece una de las leyes más importantes de los grandes imperios industriales. Las industrias gigantes nacen de las necesidades ignoradas. Para muchos hombres, la anchoveta era solamente otro pez más, un recurso barato, sin glamour, sin prestigio. Pero Banquero veía algo completamente diferente. Veía producción, exportación, movimiento global, fábricas respirando humo frente al mar y millones de dólares entrando al Perú desde mercados internacionales. Porque mientras otros empresarios pensaban localmente, Luis Banquero Rossi ya comenzaba a pensar industrialmente. Y eso cambia todo. Porque un comerciante vende productos, pero un industrial construye sistemas. Poco a poco, el puerto empezó a transformarse. Más barcos, más trabajadores, más movimientos, más dinero circulando. Y detrás de toda aquella expansión había una visión obsesiva. Banquero comprendía algo que pocos empresarios entendían realmente. El verdadero dinero no está solamente en el recurso, está en, controlarlo, procesarlo, moverlo, exportarlo y construir una estructura capaz de dominar el mercado. La harina de pescado comenzó a viajar por el mundo.
Europa, Asia, los Estados Unidos, y mientras el Perú observaba, sorprendido en aquel momento y en aquel crecimiento, el imperio de Luis Banquero Rossi avanzaba cada vez más rápido. Las fábricas no descansaban, los teléfonos sonaban día y noche, los puertos respiraban actividades constantes y el océano peruano comenzaba a convertirse en una máquina económica gigantesca. Pero aquí aparece otra lección brutal de los grandes constructores industriales. Los visionarios no esperan que el mundo descubra el valor de algo. Ellos llegan primero. Mientras muchos seguían viendo pescado, Luis Banquero ya veía industria, exportación, influencia, poder económico. Y quizá allí comenzó realmente el nacimiento del imperio. No cuando apareció el dinero, sino cuando un hombre decidió mirar al océano como una oportunidad que podía cambiar el destino de un país entero. Las grandes fortunas rara vez nacen del caos. Nacen del control, de la estructura y de una observación casi brutal por organizarlo todo. Y Luis Banquero Rossi comenzaba a comprenderlo mejor que nadie. Porque descubrir una oportunidad es solamente el comienzo. Construir un imperio es otra guerra completamente distinta. Los barcos ya no eran suficientes. Ahora hacían falta rutas, puertos, fábricas, trabajadores, oficinas, exportaciones, negociaciones y una maquinaria capaz de moverse sin detenerse. Mientras miles de empresarios seguían trabajando improvisadamente, Banquero comenzaba a pensar como un industrial moderno, y allí aparece una diferencia fundamental entre un comerciante y un constructor de imperios. El comerciante vende, eso es correcto. El constructor organiza sistemas completos. La harina de pescado ya no era solamente un producto, ahora era logística, producción, control, expansión y poder económico. Las fábricas respiraban humo de día y de noche. Los puertos parecían no dormir jamás. Teléfonos sonando constantemente, contratos moviéndose entre oficinas, barcos alineados esperando carga, miles de toneladas saliendo hacia el mundo. Y detrás de todo aquello existía una mente obsesionada con hacer crecer el sistema cada vez más rápido. Porque Luis Banquero Rossi entendió una de las leyes más importantes del dinero. La riqueza grande exige organización grande. No basta con trabajar duro, no basta con tener visión, no basta con vender mucho. Llega un momento en el que el crecimiento depende de algo más difícil: coordinar personas, controlar procesos, mantener orden en medio del caos. Y allí es donde la mayoría fracasa, porque muchos hombres saben empezar negocios, pero pocos saben construir estructuras capaces de sobrevivir al crecimiento. Cada barco tenía horarios, cada puerto dependía de precisión, cada retraso costaba dinero, cada error podía afectar exportaciones enteras, y mientras el imperio crecía, la presión también comenzaba a crecer junto con él. Pero Banquero no parecía dispuesto a detenerse, porque los hombres obsesionados con construir rara vez sienten que el ya es suficiente. Mientras otros empresarios buscaban estabilidad, Luis Banquero Rossi seguía expandiéndose. Más barcos, más fábricas, más rutas, más influencia, más poder, más todo. Y quizá allí comenzó realmente el nacimiento del magnate. No cuando apareció el dinero, no, sino cuando un hombre fue capaz de convertir una visión en una maquinaria industrial imposible de ignorar. Porque las grandes industrias no se construyen solamente con capital,
se construyen con disciplina, con orden y una capacidad inhumana de sostener el peso del crecimiento. El problema de los hombres que construyen imperios es que llega un momento en que ya no saben cómo detenerse. Y Luis Banquero Rossi comenzaba a entrar en esta etapa. El crecimiento era brutal. Había más barcos, más contratos, más exportaciones, más dinero entrando, más presión. Porque cuanto más grande se vuelve un imperio, más difícil resulta sostenerlo. Las reuniones parecían no terminar nunca. Los teléfonos sonaban a cualquier hora, las decisiones movían millones, y detrás de cada expansión existía una responsabilidad gigantesca. Porque miles de trabajadores dependían ya de aquella maquinaria. Familias enteras vivían gracias al movimiento del puerto. El océano peruano respiraba al ritmo de la industria que Banquero había ayudado a levantar. Pero aquí aparece una verdad que muchos hombres exitosos descubren demasiado tarde. El crecimiento también tiene un costo humano. Eso es correcto. Porque los imperios consumen tiempo, consumen energía, consumen tranquilidad. Y a veces también consumen al hombre que los construyó. Mientras el país veía riqueza, expansión, poder, muy pocos podían imaginar la presión invisible que comenzaba a rodear al magnate. Dormir se volvía más difícil, desconectarse casi imposible, porque la mente de un hombre obsesionado con crecer raramente descansa. Y ahí aparece otra diferencia brutal entre quienes sueñan con riqueza y quienes realmente construyen imperios. El éxito no elimina los problemas, más bien los multiplica. Cada nueva fábrica traía nuevos riesgos, cada nueva expansión, nuevos enemigos, cada nuevo millón, más responsabilidad. Porque el dinero atrae admiración, pero el poder atrae atención. Mira la diferencia. Y Luis Banquero Rossi comenzaba a convertirse en un hombre imposible de ignorar. Los políticos lo observaban, los empresarios hablaban de él, los trabajadores lo admiraban, y el país entero comenzaba a asociar su nombre con el nacimiento de una nueva fuerza económica. Pero los hombres que viven empujando los límites rara vez saben vivir lentamente, porque dentro de ellos existe una necesidad constante de avanzar, de construir, de llegar más lejos, de conquistar el siguiente nivel. Y quizás allí comenzó el verdadero desgaste. No en el dinero, no en el trabajo, sino en el peso invisible que cargan los hombres cuando sienten que todo depende de ellos. Porque construir un imperio puede convertir a un hombre en leyenda, pero también puede convertirlo en prisionero de su propia ambición. Existe un momento en la vida de ciertos hombres donde dejan de ser únicamente empresarios y comienzan a convertirse en figuras de poder. Luis Banquero Rossi había cruzado esa línea. Ya no era solamente el hombre del océano. Ahora su nombre comenzaba a moverse entre ministros, políticos, bancos, empresarios y decisiones capaces de influir en la economía del Perú. Porque cuando un hombre controla industrias, exportaciones, empleo y millones moviéndose constantemente, el país entero empieza a sentir su presencia. Los periódicos hablaban de él, los empresarios lo observaban cuidadosamente, los trabajadores, repito, lo admiraban, y los círculos de poder comenzaban a entender algo inquietante. Y Luis Banquero ya no era un empresario común, porque el dinero puede abrir puertas, pero la influencia puede alterar estructuras completas. Y ahí aparece una verdad antigua que acompaña a todos los hombres poderosos de la historia. Mientras más arriba subes, menos invisible te vuelves. Cada movimiento comenzaba a generar reacción, cada decisión afectaba intereses, cada expansión movía tensiones invisibles, porque los imperios económicos nunca crecen aislados, crecen rodeados de competencia,
de presión, de política, de admiración y enemigos silenciosos. Pero Banquero parecía seguir avanzando, como si dentro de él existiera una necesidad imposible de apagar. Y quizás esa fue una de las razones por la que impactó tanto en el Perú de esos momentos, porque él representaba algo raro en aquella época, una ambición gigantesca, una visión industrial, deseo de construir a escala enorme. Mientras muchos hombres pensaban en sobrevivir, Luis Banquero Rossi pensaba en expansión, en mercados, en crecimiento, en un futuro para los peruanos, en un futuro para su país. Pero el poder tiene una característica peligrosa: transforman la manera en la que el mundo te observa. Algunos comienzan a admirarte, eso es correcto, otros a temerte, y otros simplemente esperan el momento correcto. Porque la historia demuestra algo brutal: ningún hombre que acumula demasiada influencia permanece indiferente para los demás. Y en este tu canal hemos visto varios casos. En los videos más antiguos te mostré esta serie de los gigantes, los grandes empresarios, Vanderbilt, Rockefeller, etc. Ahora te presento a este peruano, a este magnate de la industria. Luis Banquero comenzaba a cargar algo más pesado que el dinero: el peso invisible del poder. Porque construir un imperio puede convertir a un hombre en símbolo, pero también puede convertirlo en objetivo. Miren cómo vamos narrando esta historia. Los imperios humanos tienen una ilusión peligrosa: creer que seguirán creciendo para siempre. Y quizás Luis Banquero Rossi también comenzó a sentir algo parecido. El imperio que él había construido parecía imparable. Los barcos seguían moviéndose en los puertos. Las exportaciones continuaban creciendo. Las fábricas respiraban humo sobre el océano. Y el nombre de Banquero ya se había convertido en símbolo de poder, de industria, de expansión y ambición peruana. Pero existe una verdad que la historia repite una y otra vez: ningún imperio humano es inmortal. Nosotros somos finitos. Y entonces llegó aquella noche, una noche que el Perú jamás olvidaría. El país despertó con una noticia imposible: Luis Banquero Rossi había muerto. Durante unos instantes pareció como si el tiempo se hubiera detenido, porque para miles de personas aquello no era solamente la muerte de un empresario, era algo más profundo, mucho más difícil de explicar. Murió una visión, una fuerza económica, un constructor obsesionado con llevar a su país, al magno Perú, hacia una nueva escala industrial. Y de pronto, todo aquello que parecía gigantesco se volvió frágil, porque los hombres poderosos suelen parecer eternos, hasta que desaparecen. Y allí el mundo descubre algo brutal: incluso los imperios más grandes dependen de seres humanos. Los periódicos llenaron todas sus portadas, las conversaciones cambiaron, los empresarios quedaron impactados, los trabajadores sintieron incertidumbre, el país entero comenzó a hacerse la misma pregunta: ¿qué habría pasado si Luis Banquero Rossi hubiera vivido más? ¿Hasta dónde habría llegado aquel imperio construido sobre el océano peruano? ¿Habría acaso transformado completamente la industria peruana? ¿La industria sudamericana? ¿Habría convertido al Perú en una potencia distinta? Pero la historia no responde preguntas hipotéticas, ese es el tema. Solo deja consecuencias, recuerdos y silencios. Y quizás por eso, décadas después, el nombre de Luis Banquero Rossi sigue generando algo extraño en el Perú. No solamente admiración, ¿no? Ojo, también la sensación de una historia interrumpida demasiado pronto. Porque algunos hombres no mueren únicamente como empresarios. Mueren sí, pero como símbolo de posibilidades que jamás llegaron a completarse.
Y aquella noche, el Perú no solamente perdió un magnate, perdió al hombre que había aprendido a mirar el océano como si fuera el futuro mismo. Los hombres poderosos suelen creer que su verdadera riqueza está en el dinero, las propiedades, las industrias o los imperios que construyen, pero el tiempo termina revelando algo diferente. Porque el dinero desaparece, las empresas cambian, los mercados evolucionan y los imperios humanos eventualmente se transforman. Pero algunas ideas sobreviven. Luis Banquero Rossi murió, pero la visión que dejó continuó moviendo generaciones, porque antes de él, muy pocos hombres habían imaginado al océano peruano como una fuerza industrial capaz de transformar un país entero. Y quizás esa fue su verdadera obra, no solamente construir riqueza, sino cambiar la manera en que otros hombres miraban las posibilidades del Perú. Porque existen hombres que ganan dinero y existen otros que alteran mentalidades, y esos son los que terminan dejando huella en la historia. Banquero enseñó algo brutalmente importante: las oportunidades gigantescas muchas veces existen frente a todos, pero solo algunos poseen visión, disciplina, obsesión y la valentía suficiente para actuar antes que los demás. El joven que alguna vez caminó vendiendo jabones terminó construyendo uno de los imperios económicos más impactantes de la historia peruana. Y quizás por eso su historia sigue generando fascinación incluso décadas después, porque representa algo profundamente humano: el deseo de construir algo más grande que uno mismo. Pero aquí aparece la última lección, la más importante de todas. Ningún hombre vive para siempre, ningún imperio es eterno, ninguna fortuna puede detener el paso del tiempo, pero algunas ideas siguen avanzando incluso después de la muerte. Y quizás ese sea el verdadero significado del legado. No aquello que un hombre posee, sino aquello que deja moviéndose después de desaparecer. Porque algunos hombres mueren, pero sus ideas continúan respirando dentro de nuevas generaciones. Y mientras el mar peruano siga golpeando sus costas, el nombre de Luis Banquero Rossi continuará recordando algo fundamental: que un solo hombre, con visión suficiente, puede cambiar la historia económica de un país entero. Gracias, suscríbete, espero que esta historia te haya gustado.